Pensó que solo era un vaquero errante, pero aquel hombre poseía medio estado y no había amado en años. Parece que necesitas un milagro, o un mecánico. Ellie dio un salto, casi dejando caer la llave inglesa mientras entrecerraba los ojos a través del polvo. El capó de su camioneta estaba levantado, y el vapor salía del motor como un fantasma que se negaba a desaparecer. Giró hacia la voz y lo vio. Alto, cubierto de tierra, montado en un caballo negro que parecía salido de una vieja película del oeste. Llevaba un sombrero gastado que le sombreaba los ojos y una camisa de mezclilla tan descolorida como el paisaje detrás de él. Ellie enderezó la espalda, aún sujetando la herramienta con firmeza. Depende de cuál estés ofreciendo. El vaquero esbozó una sonrisa leve. Bueno, dejé mi kit de milagros en el último pueblo fantasma, pero me defiendo con motores. Y con caballos, si tienes de esos también. Ellie vaciló. El sol caía rápido. Su teléfono estaba muerto y aún le faltaban 10 millas para llegar al rancho. A lo lejos, los coyotes comenzaban a aullar. El motor se recalentó, murmuró. O tal vez el alternador está frito. No soy experta. ¿Puedo echarle un vistazo? Preguntó él, desmontando con calma. Ella asintió, observándolo con cautela mientras se acercaba. Se movía con una seguridad tranquila, sin fanfarronear, con pasos lentos que crujían sobre la grava. Dejó la alforja en el suelo, sacó un trapo y se inclinó sobre el motor como quien ya ha hecho eso 1000 veces. Ellie cruzó los brazos. ¿Cuál es tu nombre? Robert. Solo Robert. Levantó la vista un segundo. Así me conocen. Ella sintió sin convencerse. Él trabajó en silencio varios minutos, limpiando grasa de una manguera y revisando la banda del ventilador. El sol se hundió detrás de las colinas y las sombras se alargaron sobre el suelo. ¿Vives por aquí? Preguntó ella, solo para romper el silencio. No. Solo voy de paso. ¿Eres de este estado? Lo bastante cerca para olerlo. Lo bastante lejos para no pertenecer. Ellie no entendió del todo lo que quiso decir, pero su tono bastó para que dejara de insistir. 20 minutos después, él se limpió las manos en los jeans y la miró. Vas a necesitar una grúa. El radiador está roto. Lo imaginaba. Suspiró ella. Tengo un rancho unas 10 millas al oeste. Hay otro camión y un remolque ahí. Si me ayudas a engancharlo, te invito a cenar. Robert se llevó una mano al sombrero, inclinándolo apenas. Trato hecho. Tardaron 1 hora en enganchar la camioneta al caballo y cargar sus cosas en la alforja. Ella caminó un tramo hasta que él insistió en que subiera. Ellie montó detrás, incómoda pero agradecida, evitando acercarse demasiado, aunque la noche comenzaba a enfriar cuando llegaron al límite de su propiedad. El viejo cartel los recibió, Southern Ranch, 1979. Las luces del porche brillaban cálidas contra el anochecer. Los caballos del pastizal alzaron la cabeza, pero no se espantaron. Robert los guió hasta el granero y ayudó a descargar todo en silencio. ¿Eres bueno con las herramientas? Preguntó ella mientras acomodaban los suministros. Depende del trabajo. Tengo una cerca rota y un techo que gotea, si buscas empleo. Él la miró por un instante. Solo unos días. Luego seguiré mi camino. Está bien, respondió. Esa noche, Ellie colocó un plato de estofado y pan de maíz sobre la mesa de la pequeña cocina. Robert se sentó frente a ella, recién duchado pero con la misma ropa curtida por el polvo. Comía con la calma de quien agradece, no de quien pasa hambre, y nunca pidió más de lo que le ofrecían. Ella lo observó por encima de su vaso. ¿Alguna vez echas raíces en algún lugar? Él negó con la cabeza. Hace mucho que no. ¿Huyendo de algo? Corriendo hacia la paz, dijo sin pensarlo demasiado. La respuesta la dejó sin palabras.
El viento afuera golpeó suavemente los cristales, y la noche cayó con un silencio pesado. Hablaron poco después de eso. Ella le ofreció el cuarto libre del viejo barracón junto al establo. Él aceptó, agradeció y salió bajo la luz de la luna. Ellie cerró con llave, con el ceño fruncido. Había algo en él, tranquilo, pero distante. Amable, pero hermético. Un vaquero errante, pensó. De los de antes. Negó con la cabeza, se sirvió otro vaso de agua y apagó las luces. Pero justo antes del amanecer, un estruendo rompió la calma. Ellie se incorporó sobresaltada, el corazón desbocado. Afuera, los caballos relinchaban frenéticamente. Agarró el rifle junto a la puerta, se calzó las botas y corrió hacia el granero. Apenas había recorrido la mitad del camino cuando los vio, tres figuras moviéndose entre las sombras, una ya dentro del establo. Una de las puertas colgaba torcida. Se escucharon golpes, un cuerpo chocando contra la pared. Ellie levantó el rifle, temblando, hasta que un movimiento a un lado la hizo detenerse. Robert se movió como un rayo, atrapando a uno de los intrusos por el cuello y estampándolo contra el poste. El golpe fue seco. El hombre cayó al suelo sin un sonido más. Otro se lanzó sobre él, pero Robert giró de lado, hundió un puño en sus costillas y luego le barrió las piernas en un solo movimiento, demasiado preciso para un simple vaquero, demasiado limpio para un borracho con suerte. El tercero ni lo intentó, lo miró una vez y salió corriendo. Cuando Ali llegó, jadeando, Robert ya estaba revisando los cerrojos de los establos, calmando a los caballos con una voz baja y firme. ¿Estás bien?, preguntó ella, intentando recuperar el aliento. Mejor pregúntales a ellos, respondió, señalando a los dos hombres que gemían en el suelo. Ellie lo observó, atónita. ¿Quién diablos eres? Él la miró con serenidad. Solo Robert. Pero ya no estaba tan segura de creerle. Robert trabajó todo el día con las mangas arremangadas y las palabras contadas. Para media mañana ya había reparado la puerta del granero, reforzado los establos y arreglado las bisagras del cobertizo de alimento. Ellie lo vigilaba desde los escalones del porche, el lápiz entre los dientes y los papeles olvidados sobre el regazo. Había visto a hombres derrumbarse ante un caballo terco o maldecir por un clavo torcido, pero Robert se movía con una calma que desarmaba, con la precisión de quien no necesita demostrar nada. Sus manos eran firmes, curtidas, pero nunca descuidadas. No se apresuraba, no presumía. Solo hacía lo que debía. Y eso, más que la pelea de anoche, era lo que más la inquietaba. Esperó a que él clavara el último clavo antes de acercarse. Robert se limpió el sudor de la frente y se volvió hacia ella, como si ya supiera que venía. Gracias, dijo Ellie. Por anoche. Él asintió. ¿Sueles tener problemas por aquí? A veces. La tierra como esta atrae miradas, sobre todo de gente que quiere lo que no ha trabajado. Robert no respondió. Fue hasta el bebedero y se echó agua en la cara. ¿Dónde aprendiste a lanzar a alguien así? ¿En una pelea de bar?, preguntó Ellie, cruzando los brazos. Él levantó la mirada, el agua resbalándole por la mandíbula. No exactamente. Te mueves como alguien entrenado. No dijo nada. Ella dio un paso más. Sabes, es difícil confiar en alguien que no suelta ni una maldita palabra sobre sí mismo. Robert se secó con un trapo, la miró de frente. ¿Confías lo suficiente para dejarme quedarme? Eso fue antes de verte romper costillas en la oscuridad como si fueras exmilitar o algo peor. Él casi sonrió. Casi. Te dije, solo Robert. Y yo te dije que eso no sirve aquí. O estás huyendo de algo, o lo estás escondiendo. ¿Cuál es? Robert miró hacia el pasto, donde los caballos pastaban bajo el viento. A veces la gente pierde cosas, dijo con voz baja, y no quiere hablar de ellas.
Ellie apretó la mandíbula, pero esa grieta en su tono la detuvo. Asintió despacio. Bueno, ganaste unas noches más, eso es todo lo que digo. Es todo lo que necesito, respondió él. Durante los días siguientes, Robert se adaptó al ritmo del rancho. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba con la alimentación, reparaba un tramo de cerca que llevaba meses hundido y, lo más sorprendente, consiguió domar a Dusty, la yegua más temperamental de Ellie, con solo un silbido bajo y unas manos tranquilas. Ellie, mientras tanto, no dejaba de intentar descifrarlo. Le lanzaba preguntas al pasar, dónde había crecido, qué lo trajo al oeste, si había entrenado caballos profesionalmente. Pero cada respuesta era calculada, como si levantara una pared mientras caminaban uno al lado del otro. Una noche, después de un día largo, se sentaron en el porche viendo el cielo teñirse de ámbar a azul profundo. Mi padre solía decir que la tierra vale tanto como el hombre que se queda a trabajarla, dijo Ellie. Robert asintió, la vista fija en el horizonte. ¿Y tú crees eso?, preguntó ella. Creo que la tierra recuerda las manos que la construyen y los pies que huyen de ella. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú cuál eres? Robert lo observó, y por primera vez, su mirada no escondía nada. Antes construía. Luego huí. ¿Y ahora? Todavía intento averiguar qué parte gana al final. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero cómodo. ¿Eres bueno con los caballos porque los amas, o porque escuchan mejor que la gente?, preguntó Ellie. Robert sonrió apenas. Un poco de ambas. ¿Y nunca piensas en quedarte en un lugar? Sus ojos no se apartaron del campo. A veces. ¿Y alguna vez piensas en quedarte aquí? Robert giró la cabeza lentamente. ¿Importaría si lo hiciera? Ellie parpadeó, sintiendo un nudo en el pecho. No dejo entrar a la gente fácilmente. Yo tampoco. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras, ni promesas. Solo una comprensión muda entre dos almas cansadas que habían aprendido a sobrevivir solas y que ahora, por primera vez, se preguntaban si eso podía cambiar. Entonces, a lo lejos, un motor rugió sobre el camino de grava. Ellie se puso de pie de golpe, la tensión regresando como un reflejo. Es Re. Robert notó el cambio en su expresión. ¿Problemas? Ella asintió, el gesto endurecido. Y grandes. El camión se detuvo en una nube de polvo, su motor gruñendo como una amenaza. Ellie permaneció inmóvil en el porche, los brazos cruzados con fuerza, el mentón firme. Ra bajó de la cabina como si la tierra le perteneciera. Igual que siempre, alto, bronceado, con una camisa cara que desentonaba con el polvo del camino. Su sonrisa era amplia, medida, ensayada. Robert lo detestó en el acto. Ellie, dijo Re, subiendo los escalones del porche. ¿Cuánto tiempo? Escuché que tu camioneta se averió. Pensé pasar, echarte una mano. Llegas tarde, respondió ella con frialdad. Alguien ya lo hizo. Los ojos de Re se desviaron hacia Robert, que se recargaba contra el poste con aire relajado pero mirada atenta. No se movió, no pestañeó. No tenía que hacerlo. La sonrisa de Re vaciló. ¿Amigo tuyo? Robert guardó silencio. Está ayudando en el rancho, intervino Ellie. Y eso es todo lo que necesitas saber. Ray soltó una risa seca. Ah, sí. Pensé que, después de lo que pasó, estarías lista para hablar de negocios. La oferta sigue en pie. Nunca lo estuvo, Ray, escupió Ellie. Solo finges que sí. Él ladeó la cabeza, fingiendo ofensa. Vamos, sabes que no puedes mantener este lugar por mucho tiempo. Estás a un latido de la bancarrota, y yo puedo evitarlo. No estoy vendiendo. Re dio un paso más, bajando la voz. ¿Segura de eso? Dijo Re,
su tono envenenado. Porque la próxima vez, puede que no venga a pedirlo. Robert se irguió entonces, los hombros tensos. ¿La estás amenazando? Ray giró lentamente, fingiendo sorpresa. ¿Perdón? Robert descendió los escalones con calma, cada paso medido, su voz baja pero firme. Viniste sin invitación. Estás presionando. Yo lo llamaría una amenaza. Ra retrocedió medio paso antes de recuperar la compostura. No sabes con quién estás hablando. La sonrisa de Robert fue fría, sin llegar a los ojos. No. Pero sé perfectamente el tipo que eres. Ra entornó la mirada. Esto no es asunto tuyo, vaquero. Ahora lo es, respondió Robert, su tono tan tranquilo que resultaba más peligroso que un grito. Ellie se interpuso entre ambos, con la voz firme. Basta. Los dos. Ray respiró hondo, intentando recomponer su falsa superioridad. Te vas a arrepentir, Al. Siempre lo haces. Se dio la vuelta y regresó a su camioneta, el motor rugiendo mientras el polvo se alzaba detrás. Robert lo siguió con la mirada hasta que el camino volvió a quedar en silencio. ¿Estás bien? Preguntó despacio. Ellie asintió, aunque sus puños seguían cerrados. No va a detenerse. Robert miró hacia el horizonte, la mandíbula firme. Entonces yo tampoco. Esa noche, Ellie casi no durmió. Verificó las cerraduras 2 veces, recorrió la cerca con una linterna y se sobresaltó con cada crujido del viento. Mientras tanto, Robert permanecía en el granero, afilando una hoja con movimientos lentos y constantes, los ojos fijos en la puerta. Pasada la medianoche, el ruido metálico rompió la calma. Los caballos se alborotaron. Ellie ya corría cuando Robert emergió del establo lateral, moviéndose con una precisión que helaba la sangre. 2 hombres encapuchados estaban a medio camino de forzar las cadenas de los establos cuando Robert embistió al primero, derribándolo contra el suelo. El segundo blandió una palanca. Robert esquivó el golpe, atrapó su muñeca y la giró hasta que el arma cayó. 2 golpes. Suficiente. El hombre quedó inconsciente. Ellie llegó con el rifle, jadeando. ¿Estás bien? Sí, respondió Robert, respirando hondo pero sereno. No eran profesionales. Solo peones. Escupió ella con rabia. Robert se agachó junto a uno de ellos, revisó los bolsillos y sacó un papel doblado. Un mapa tosco de la propiedad, con una marca roja sobre un establo. Ellie sintió el frío recorrerle la espalda. Iban a llevarse la yegua. Venderla. Dañar mi nombre. Robert se incorporó, los ojos endurecidos. No intenta asustarte. Quiere desarmarte. Paso a paso. Ellie lo miró, el miedo cediendo ante una determinación nueva. No puedo enfrentar esto sola. No lo harás, dijo Robert con calma. A la mañana siguiente, ella lo encontró ajustando el cerco, enrollando alambre de púas nuevo. Le llevó una taza de café, guardando silencio por un momento antes de decir. No dudaste anoche. Ni un segundo. Robert bajó la vista a sus manos sucias. No necesitaba hacerlo. Ya has pasado por esto antes, ¿verdad? Su silencio fue la respuesta. ¿Por qué lo ocultas? Preguntó Ellie. Él respiró hondo. Porque la última vez que luché por algo, perdí más de lo que gané. Ella tragó saliva. Por primera vez, él la miró directo a los ojos, con una suavidad que no le conocía. Aún estoy aprendiendo a vivir con eso. Ellie dejó la taza sobre el poste de la cerca. Pues, por lo que vale, me alegra que estés aquí. Robert asintió. A mí también. Pero dentro de ella, algo le decía que Ra no había terminado. Robert, cada día más, se parecía menos a un simple vaquero y más a alguien que sabía sobrevivir a lo peor.
Todo empezó con una caja vieja, polvorienta, empujada hasta el fondo del granero, escondida entre cuerdas y monturas rotas. Ellie no la buscaba. Solo quería unas mantas, y casi tropieza con ella. Era pesada, con esquinas metálicas y un pestillo oxidado. Al abrirla, una nube de polvo antiguo le llenó los pulmones. Dentro había papeles, muchos, ordenados con precisión, documentos amarillentos atados con una correa de cuero, y encima, un sobre con un nombre escrito en una letra elegante y firme, J. de Harrison. Ellie se quedó inmóvil. Ese nombre, lo recordaba. Todos lo recordaban. Años atrás había estado en todos los titulares. Robert de Harrison, el socio silencioso detrás de las mayores adquisiciones de tierras y petróleo del Estado. El hombre que había levantado un imperio antes de los 35, y luego desapareció. Decían que se había esfumado tras la muerte de su prometida en un accidente aéreo rumbo a una gala benéfica. Las teorías se multiplicaron: dolor, culpa, traición, ruina. Algunos afirmaban que lo habían arruinado en un acuerdo secreto, otros, que fingió su muerte. Ellie abrió el sobre. Había títulos, escrituras, cartas legales. Todos con su firma. Robert Harrison. No solo Robert. El corazón le martilló en el pecho. Bajó de la escalera, las manos temblorosas, y corrió a la casa. Necesitaba saberlo. Encendió su viejo portátil, escribió el nombre, y ahí estaba, una foto más joven, afeitado, con trajes que valían más que su camioneta. Pero los ojos. Los ojos eran los mismos. Era él. Robert de Harrison. El hombre que había poseído medio estado. El que dormía en su barracón. El que no había amado en años. Lo encontró al atardecer, revisando la cerca con un potro siguiéndolo de cerca. Robert levantó la vista, leyendo su expresión antes de que dijera una palabra. «Lo encontraste», murmuró. Ellie no respondió. Solo levantó los papeles, la voz cargada de traición. «Me mentiste». Robert exhaló despacio. «No te mentí. Solo no te lo dije. Me dejaste creer que eras un vaquero sin rumbo, un hombre tranquilo con un pasado borroso y unas cuantas culpas. Me dejaste confiar en ti. Nunca te pedí que lo hicieras», dijo él, sin dureza. «Pero sabías que lo hice». Él asintió. «Sí». Ellie dio unos pasos, la voz temblando entre ira y decepción. «Eres Robert Harrison. El hombre que desapareció cuando su imperio se vino abajo». Robert la miró, con un dejo de cansancio. «No se vino abajo», dijo en voz baja. «Me alejé de todo». Dallo Robert, la voz apenas un hilo. Ellie se volvió hacia él, los ojos afilados. «¿Por qué?» Él guardó silencio unos segundos, mirando el horizonte. «Porque construí algo que pensé cambiaría el mundo. Y cuando el mundo lo rompió, lo único que me quedó fue el silencio». Ella no respondió. El viento soplaba suave, moviendo la hierba seca a su alrededor. Robert dio un paso más cerca. «Nunca quise engañarte. Solo quería ser alguien distinto por un tiempo. Estar en un lugar donde la gente no viera dinero, ni legado, ni fracaso. Donde vieran a un hombre con un martillo y un caballo», replicó ella, con amargura. «Y tú los dejaste creerlo». «Los dejé», admitió él con calma. «Te dejé». Ellie bajó la mirada, los papeles temblaban entre sus dedos. «Dijiste que corrías hacia la paz, pero sigues corriendo, Robert. Incluso aquí». «Lo sé», murmuró él. «Y lo siento». Ella levantó la vista, con lágrimas ardiendo. «No me importa quién fuiste. Pero sí me importaba quién pensé que eras». «Sigo siendo ese hombre», susurró él. Ella negó despacio. «Ya no sé quién eres».
Y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo bajo la luz que se apagaba, con nada en las manos más que el peso del arrepentimiento. Detrás de él, el potro soltó un relincho suave, como si entendiera. Robert no se movió. Por primera vez en años comprendió lo que significaba ser visto y lo que costaba esconderse. Ellie partió antes del amanecer. No dejó nota. No miró atrás. La caja de documentos quedó sobre la mesa, muda, como un monumento a todo lo que creyó conocer y ahora dudaba. Llevaba solo una bolsa y condujo su vieja camioneta hasta el pueblo. Necesitaba aire, distancia, algo que no fuera Robert Harrison. Odiaba ese nombre, porque significaba todo lo que sentía. Cada destello de confianza, cada conexión, se había construido sobre una media verdad. El hombre que reparaba sus cercas y domaba sus caballos no era solo Robert. Era un millonario oculto. Un hombre con más poder del que mostraba. Un hombre que había observado el mundo desde las sombras mientras ella lo creía libre de ellas. En el borde del pueblo alquiló una habitación en un pequeño motel y trató de no pensar. Pero el silencio allí pesaba más que en el rancho. Esa tarde, al pasar frente a la ferretería de la calle principal, escuchó su nombre entre susurros. Ellie. ¿Viste las noticias? Se volvió. Era un ranchero mayor, Thompson, creía recordar. Sostenía un periódico arrugado. 2 familias más presionadas a vender. Ray Aston expande su imperio. Se lo arrebató de las manos. El titular era malo. El artículo, peor. Ray Aston, su ex, estaba comprando tierras a un ritmo alarmante. Cada familia que había recibido una de sus ofertas había desaparecido o caído en pleitos legales imposibles de costear. Ya no amenazaba. Actuaba. La última línea le heló el estómago. Eastern Development planea iniciar obras en 3 meses, al sur de Southern Bend. Su tierra. Su hogar. Las piezas encajaron de golpe, la presión, las amenazas, los ataques. Ren no solo iba por ella. Estaba barriendo todo el valle, robando su vida pedazo a pedazo. Y ella había dejado atrás al único hombre que podía detenerlo. Esa noche, el viento azotaba las ventanas del motel. Ellie permanecía en el escritorio, mirando el periódico doblado junto a una cena fría. Cada recuerdo de Robert le pesaba en el pecho, su calma, la fuerza silenciosa, las cicatrices en sus manos, la tristeza escondida tras los ojos. No la había engañado para herirla. Se había ocultado para proteger lo poco que quedaba de sí mismo. Y ella había huido. No porque él no fuera quien decía ser, sino porque, en el fondo, se había convertido en alguien a quien podría amar. Y eso le daba miedo. Pero ahora el amor no importaba. Ray estaba ganando. Y Ellie necesitaba a alguien que no solo sintiera, sino que supiera luchar. Al amanecer, condujo de vuelta. El rancho estaba en silencio. La puerta delantera abierta. El aire olía a polvo, a caballo y a regreso. Lo encontró en el granero, cepillando a un potro, con las mangas arremangadas y los movimientos tan serenos como siempre, como si nada entre ellos se hubiera roto. Ella no habló al principio, solo lo observó. Cuando él se volvió, sus miradas se cruzaron. No había ira. No había exigencia. Solo espera. Leí las noticias, dijo ella. Él asintió. Se mueve más rápido de lo que creímos. Lo sé. Ellie dio un paso hacia él. Me fui. Lo sé también. El silencio se extendió. No volví por disculpas. Dijo ella, con la voz temblando. Ni por explicaciones. Robert la miró con atención. ¿Entonces por qué? Porque te necesito, respondió. No al hombre con una llave inglesa y voz tranquila. Necesito a Robert Harrison. Al hombre que construyó medio estado.
Al que puede detener a Ra antes de que arrase con todo. Sus ojos se suavizaron. ¿Estás segura? No estoy segura de nada, susurró. Excepto de que nunca dejaste de pelear, aunque nadie lo viera. Él avanzó un paso. Y yo nunca dejé de querer proteger este lugar. Ni a ti. Ellie tragó lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Robert tomó una carpeta del banco de trabajo, el título impreso en letras negras, Eastern Holdings, LLC. Hacemos un plan, dijo. Y luego lo hacemos público. Salieron juntos hacia la luz de la mañana. Ray tenía poder, pero ellos tenían propósito. Y quizá, solo quizá, eso bastaría. 3 días después, el viejo salón de reuniones del pueblo estaba repleto. Robert se encontraba al frente, sin corbata, las mangas subidas, la voz firme y clara. Detrás de él, un caballete mostraba mapas, escrituras y una red de conexiones. Nombres de empresas fantasma, transferencias de tierras y rastros financieros que llevaban a un solo hombre, Ray Easton. Ellie estaba a su lado, mirando a la multitud, granjeros, maestros, rancheros. Algunos furiosos, otros asustados, todos cansados de callar. Sé que no les he dado razones para confiar en mí, dijo Robert. Pero todos saben que las ofertas de Ran no son negocios. Son presión. Sus miradas recorrieron el salón. Lo han visto. Lo han sentido. Yo también. Y sé lo que pasa cuando hombres como él actúan sin que nadie los detenga. Hizo una pausa, su voz bajó, firme como una promesa. Y esta vez, no pienso quedarme mirando. Robert levantó un fajo de documentos y los sostuvo frente a todos. Estos son los escritos legales para una orden de suspensión, dijo con voz firme. Yo cubriré los costos. Solo necesito que ustedes estén conmigo. El salón quedó en silencio. Por unos segundos, nadie se movió. Hasta que una mujer mayor alzó la mano. ¿Usted es realmente Harrison? Robert asintió. Sí, señora. Lo soy. Entonces, ¿por qué ayudarnos ahora? Él se quedó quieto, el peso de la respuesta colgando entre ambos. Porque antes no lo hice. Y debí haberlo hecho. Un murmullo recorrió la sala. Uno a uno, los rostros fueron asintiendo, y pronto las sillas se movieron, los pasos se mezclaron, las manos firmaron. Cuando la hora terminó, 25 firmas reposaban sobre el papeleo. Lo suficiente para frenar temporalmente el proyecto de Ray. Pero todos sabían que él no se quedaría quieto. Esa noche, Robert caminaba de un lado a otro, el teléfono del granero pegado al oído. Sí, ya presentamos la solicitud esta mañana, decía con voz tensa. Eso significa que Ray se quedó sin opciones. A menos que use la fuerza. Colgó. Ellie estaba en la puerta, los brazos cruzados. ¿Crees que vendrá? Robert asintió. Tiene que hacerlo. A medianoche, el rugido de motores cortó el silencio. El estómago de Ellie se hundió. Ya están aquí. Robert le pasó una linterna y un walkie-talkie. Sal por atrás. Llama al Sheriff Lang. Dile lo que está pasando. No voy a dejarte. No te estoy pidiendo permiso, dijo, pero ella no se movió. Robert exhaló. Entonces quédate cerca. Se deslizaron entre las sombras. Las luces de los faros iluminaron el otro extremo del campo. Al menos 3 camionetas. Sombras descendiendo, linternas recorriendo la tierra. Y entonces se oyó la voz de Ray, cortante y soberbia. Robert. Sal de una vez. Ambos sabemos que esta tierra no vale nada si no se mancha de sangre. Robert dio un paso al frente, escopeta baja, pero lista. Ya hiciste tu jugada. Ahora retrocede. Ray soltó una carcajada amarga. ¿Crees que unos papeles van a detenerme? No,
dijo Robert, sin pestañear. Pero los testigos sí. A lo lejos, las sirenas comenzaron a llorar. Rue maldijo entre dientes. ¿Llamaste a la policía? Robert apretó el arma. No. Ellie lo hizo. Rue giró justo cuando ella emergió detrás de él, el rifle apuntando con manos firmes. Rue. El movimiento fue rápido. Un disparo desgarró la noche. Gray cayó de rodillas, la mano presionando su costado. Sus hombres huyeron entre el polvo. Ellie corrió hacia Robert, el corazón a mil. ¿Estás bien? Él asintió, aunque la sangre le corría por la sien. Lo suficiente. Los patrulleros llegaron segundos después, sus luces rojas y azules atravesando la oscuridad. Gray fue arrestado en el acto, arma sin registrar, intento de agresión, violación de propiedad. No hizo falta convencer a nadie. Cuando el sol se alzó sobre Silver Bend, la batalla legal apenas comenzaba. Pero la guerra más peligrosa ya estaba ganada. Durante la semana siguiente, Robert se movía más lento. Las costillas magulladas, los puntos en la frente. Ellie veía cómo el dolor se le quedaba en la mirada, en la forma en que se quedaba de pie demasiado tiempo frente al campo, observando el viento moverse entre la hierba, soltando suspiros que no creía que ella oyera. Pero nunca se quejó. Y ella nunca se alejó. Volvieron a trabajar juntos, en la rutina silenciosa que ya era su refugio, alimentar a los caballos, revisar las cercas, cuidar el pequeño jardín detrás del granero. Pero ahora había algo distinto en ese silencio. Algo suave. Algo entendido. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de tonos durazno y rosado, Ellie lo encontró sentado junto al corral, cepillando a Dusty con movimientos lentos y pacientes. «La vas a malcriar», dijo ella, con una sonrisa leve. «Se lo merece», respondió Robert, pasando la mano por el cuello de la yegua. «Todos lo merecemos, de vez en cuando». Ellie se sentó junto a él, las manos entrelazadas en su regazo. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó. Robert tardó en contestar. Cada día. La miró entonces, los ojos firmes y tranquilos. Antes creía que había nacido para construir cosas, acuerdos, proyectos, imperios. Pero últimamente, su mirada se perdió entre las colinas. Solo quiero construir algo que dure. Algo callado. Algo real. Ellie tragó despacio. Ya lo hiciste. Robert metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja desgastada. No era de terciopelo ni nueva, solo sencilla, como todo en él. La abrió. Dentro había un anillo de plata, trabajado a mano, con una delicada inscripción grabada en el interior. Ellie lo reconoció al instante, la caligrafía era la de su madre. Una frase tomada de una vieja tarjeta de cumpleaños que alguna vez había dejado sobre la mesa: vuelve a casa cuando estés lista. Ellie sintió que el aire se le detenía. Robert no se arrodilló. No pronunció discursos. Solo la miró, con los ojos llenos de una verdad desnuda, silenciosa y profunda. Hace años que no amaba, dijo Robert, apenas un susurro. Y no pensé que volvería a hacerlo. No así. No donde realmente importara. Ellie contuvo las lágrimas. No necesito una iglesia, continuó él con una sonrisa leve. Ni una multitud. Solo te necesito a ti, y el sonido de tus botas sobre el porche cada mañana. Ella soltó una risa temblorosa entre lágrimas y asintió. Sí. Robert deslizó el anillo en su dedo. Encajó como si siempre hubiera estado esperando por ella. Se quedaron allí un rato, mientras la noche se colaba entre ellos y las estrellas despertaban, una por una. Sin alarde, sin promesas vacías. Solo dos almas eligiéndose en silencio, por completo. Después de todo el ruido, de las batallas, de los años de pérdida y corazas levantadas, finalmente habían llegado a casa. Y esta vez,
se quedarían. Un año después, las colinas de Silverband estaban más verdes que en décadas. Una lluvia suave de primavera había despertado flores salvajes entre la tierra endurecida. Los caballos vagaban por el pastizal, sus crines bailando al viento. Risas llenaban el granero, voces jóvenes, vivas, libres. El rancho ya no era solo un hogar. Era un refugio. Ellie estaba en el porche, una bebé dormida pegada a su pecho en un fular tejido. Su hija, Ren, tenía la frente serena de su padre y la terquedad tranquila de su madre. La pequeña se movió apenas cuando Ellie observó a un grupo de adolescentes ensillar caballos bajo la guía de 2 voluntarios. Al otro lado del campo, Robert caminaba junto a un niño de unos 10 años, sosteniendo las riendas de una yegua dócil. Se movía más despacio ahora, no por cansancio, sino por propósito, como si cada paso tuviera peso. El chico rió por algo que Robert dijo, y él despeinó su cabello con una sonrisa. Eso era lo que habían construido tras la caída de Rey y las largas batallas en los tribunales. La comunidad se había unido. Gente que antes ni se saludaba ahora trabajaba codo a codo. El rancho se transformó en un centro sin fines de lucro, ofreciendo terapia ecuestre a veteranos, jóvenes y familias que habían perdido demasiado. Robert nunca puso su nombre en nada. No buscaba reconocimiento. Solo quería devolver un poco de lo que la vida le había enseñado a valorar. Ellie bajó los escalones del porche, cuidando la cabeza de Ren con una mano. Robert la vio desde el corral y sonrió con ese gesto tranquilo que aún lograba desarmarla. «Buenos días, señora Harrison», le llamó. «Llegas tarde al desayuno, señor Harrison». Él la recibió a medio camino, besándole la frente antes de mirar a la bebé. Está rendida, como su padre después de una jornada de cercas. Robert rió. «Tienes razón». Caminaron juntos, la luz dorada bañando la tierra que habían hecho florecer. Cerca de la entrada, un cartel recién lijado y pintado colgaba del viejo poste que su padre había instalado hacía décadas. En la madera, un nuevo nombre grabado con cuidado. Harrison Ridge, donde volvemos a la vida. Robert lo miró largo rato y soltó un suspiro leve. ¿Crees que a tu padre le habría gustado? Él asintió. ¿Le habrías gustado tú? Sus ojos se suavizaron. Me tomó tiempo ganarlo. Lo ganaste el día que decidiste quedarte, respondió ella, tomando su mano. Se quedaron así, mirando el viento jugar entre las colinas, su hija cálida entre ambos, el rancho vivo a su alrededor. Habían perdido mucho, sí, pero lo que construyeron pesaba más, no con acero, ni con petróleo, ni con poder, sino con amor, verdad y la decisión constante de elegirse, día tras día, sin importar el mundo afuera. Mientras el sol ascendía sobre Harrison Ridge, Ellie alzó la vista hacia Robert y sonrió. «Vamos a cabalgar», susurró. Él asintió, y juntos, con Ren segura contra el pecho de su madre, ensillaron 2 caballos y emprendieron el ascenso por el sendero hacia la misma colina donde, alguna vez, Robert había contemplado esas tierras creyendo que jamás volvería a pertenecer. Pero ahora, en la cima, las miraba no como un vagabundo ni como el fantasma de su pasado, sino como un esposo, un padre, un hombre que había vuelto a la vida justo donde debía estar. Porque a veces, las historias de amor más poderosas no nacen de gestos grandiosos ni de comienzos perfectos, sino de los pedazos rotos que se reconstruyen con manos firmes y corazones tranquilos. Robert y Ellie no solo se encontraron. Encontraron sanación, propósito, y un hogar que no se compra, se construye. Porque el amor verdadero no trata de quién fuiste, sino de quien eliges ser, juntos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso el alma más sola puede volver a amar, te invitamos a suscribirte a Soul Stirring Stories. Aquí compartimos relatos que conmueven, que sanan y que nos recuerdan una verdad sencilla: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.
Toca suscribirse, activa la campanita y únete a esta comunidad de amantes de las historias que creen en las segundas oportunidades y en el amor que va más allá de las palabras. Gracias por vernos. Y recuerda, donde sea que estés, alguien te está esperando para cabalgar de regreso a casa.